Muy buenas amigos del mundo Artea. En el día de hoy vamos a reaccionar a la cena prohibida que salvó a la Premier League. Vídeo subido por El Negocio del Fútbol, cuenta que hemos reaccionado muchas veces ya aquí en nuestro canal. Y nada, vamos a verlo, a ver qué se cuenta. En la miniatura aparecen el Tottenham, el Arsenal, el Manchester United, el más grande de Inglaterra, si me preguntan, obviamente, el Liverpool y el Everton. El Everton, Vamos a ver de qué se trata. En octubre de 1990, los 5 clubes más poderosos de Inglaterra se reunieron en secreto para salvar el fútbol de su país. Sin prensa ni testigos, los líderes de Arsenal, Manchester United, Tottenham, Liverpool y Everton cenaron con Greg Dyke, jefe de ITV Sports. Él les hizo una propuesta que lo cambiaría todo: crear la Premier League. Pero lo que no sabían era que no estaban solos. Mientras ellos pensaban cómo salvar el deporte, alguien más ya planeaba quedarse con el negocio. A finales de los 80, la liga inglesa, llamada Football League First Division por aquel entonces, estaba en bancarrota. Mientras que en 1949 se promedió 38.000 aficionados en las gradas por partido, para 1988 esa cifra había caído a 19.000, menos de la mitad. La mayoría de los estadios se caían a pedazos y la violencia afloraba en cada partido. Era hasta rutinario que estos terminaran con aficionados arrestados. El problema de la inseguridad se volvió tan grave que la primera ministra Margaret Thatcher estableció un gabinete de guerra dedicado a combatir el hooliganismo. Uno de los ejemplos más claros de esto fue lo que ocurrió el 29 de mayo de 1985. En la final de la Copa de Europa, disputada entre Liverpool y Juventus en Bruselas, un muro se derrumbó a causa de las peleas entre los fans. En aquel evento, que luego sería bautizado como el desastre de Heysel, fallecieron 39 personas. En respuesta, la UEFA prohibió durante 5 años la participación de todos los clubes ingleses en las competiciones europeas. Ah, sí, esto sí me acuerdo que la UEFA prohibió, pero no sabe cuál era la razón. Mira, ahora ya me la... Liverpool en particular, involucrado en el evento, tuvo una condena de 6 temporadas. Ese exilio a nivel continental le costó millones a los equipos de este país, no solo en términos económicos, sino también en cuanto al prestigio. En un momento de la historia en la que en la Serie A de Italia jugaban estrellas como Maradona, Gullit y Baggio, el fútbol inglés se estaba convirtiendo en una vergüenza nacional. En el mismo año de la tragedia de Heysel, el diario Sunday Times publicó un artículo en el que lo describió como un deporte de barrio marginal jugado en estadios de barrio marginal, cada vez más visto por gente de barrio marginal, que disuade a la gente decente a asistir. Los ejecutivos de televisión en esa época no se quedó muy atrás de lo que era. Lo calificaron como incomercializable y los políticos directamente como una enfermedad. Todo terminó de explotar con otro evento catastrófico, esta vez en 1989 en el estadio de Hillsborough. Allí, 97 personas fallecieron aplastadas a causa de una avalancha en la tribuna. Aquella situación generó que varios clubes históricos estuvieran al borde del colapso. El Chelsea casi vendió su estadio a promotores inmobiliarios en 1982, antes de que el empresario Ken Bates comprara la institución por nada más que 1 libra esterlina. Una verdadera locura. El Wolves entró en liquidación en 1982 y descendió varias categorías por ello. El Middlesbrough fue expulsado de su propio recinto en 1986 tras declararse en bancarrota. En términos de ingresos, se estimaba que en 1992 entre todos los equipos de primera división acumulaban 255 millones de euros, una cifra que era sustancialmente menor a los 400 millones que recaudaban los italianos. Mientras tanto, y esta es una parte fundamental del video, quien tomaba las decisiones a nivel liga era la Football League, actualmente conocida como EFL, que, para que no queden dudas, no es lo mismo que la Football Association o la FA. Esta tiene un rol más de rectora a lo largo y ancho de todo el fútbol inglés y también a su cargo la selección nacional. La FA también será importante en el desarrollo de esta historia. El problema de la Football League, la EFL, era que, además de la primera categoría, también tenía bajo su mando la segunda, tercera y cuarta división. Estamos hablando de 92 clubes bajo su paraguas. Los inconvenientes surgieron a partir de que los gestionaba bajo un modelo que podríamos denominar de talla única, es decir, tratando a... ¿De talla única? Qué raro. A todos casi por igual. Para los equipos grandes, que ya veremos cuáles eran en aquel momento, esto generaba 2 inconvenientes. El primero de ellos tenía que ver con la toma de decisiones. Cada propuesta que hacían para cambiar algo y elevar la vara de la competencia tenía que atravesar un proceso de votación donde los 92 clubes tenían un voto. El segundo punto de conflicto, más importante aún, tenía que ver con cómo se repartía el dinero. Los fondos de los derechos televisivos eran generados mayoritariamente por la máxima categoría. Sin embargo, dado que la EFL era quien los recaudaba y decidía cómo se repartían
repartían distribuía una porción bastante grande a las divisiones inferiores. Se cree que en un momento hasta el 50% iba a los torneos de menor envergadura, que claramente no generaban ese porcentaje del dinero. Eso significaba que, por ejemplo, Manchester United podía atraer a cientos de miles de espectadores por televisión nacional y no recibir muchos más fondos que, no sé, Rotherham United, que está en la tercera división actualmente. Y hablando de no aprovechar el potencial, en los negocios esto muchas veces sucede por no tener las plataformas adecuadas. Herramientas dispersas, información desordenada y procesos que no están conectados entre sí pueden frenar cualquier plan de crecimiento. Pero déjenme decirles que eso ya tiene solución y su nombre es Odoo, el sponsor de esta ciudad. Inventario de la descripturación, haciendo el resto de y la EFL alcanzó. Volviendo a los grandes clubes, para 1988 la relación entre los equipos y la EFL alcanzó un punto de ebullición. La organización acababa de cerrar un nuevo acuerdo televisivo que iría justamente hasta 1992 y le otorgaba 44 millones de libras a pagar a lo largo de 4 temporadas. Obviamente, prácticamente el 100% de ese dinero era gracias a la máxima categoría. Para los 5 grandes de aquel momento, que eran justamente Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham e increíblemente Everton, esa fue la El Everton, flipa. O sea, flipa. gota que rebalsó el vaso. Estaban hartos de subvencionar al resto. Querían controlar las decisiones y los ingresos que generaban. En un principio, de cara al público, siguieron la corriente. Se saludaban en las reuniones de la liga, daban entrevistas marcando la importancia de la tradición y tal. Pero, detrás de escena, se comenzó a gestar una separación. En las reuniones, se empezó a escuchar cada vez más que la Football League era ineficiente, anticuada y que los estaba frenando. En Italia, mientras tanto, el AC Milan y la Juventus estaban construyendo grandes equipos a partir de contratos televisivos personalizados para ellos e inversión privada. Los ingleses simplemente no podían competir contra ese modelo, así que comenzaron a explorar alternativas concretas. Se reunieron discretamente con las emisoras, contrataron asesores legales y comenzó a surgir la idea de crear una nueva Superliga, una que incluyera únicamente a la primera división y operara independientemente de la EFL. La idea era simple: si no podían cambiar el sistema, lo abandonarían. Aunque la realidad es que la decisión era muy arriesgada. Quieran o no, la Football League seguía teniendo mucho poder tanto a nivel nacional como internacional y ciertamente se defendería. Si no, fíjense lo que viene pasando estos últimos años con la Superliga Europea, donde tanto la UEFA como las ligas nacionales están poniendo un freno muy grande. Así que en ese primer momento, a finales de la década de los 80, decidieron esperar. Consideraban que no tenían el apoyo suficiente y simplemente no era el momento. Sin ir más lejos, recién comenzaba aquel contrato televisivo que iría desde el 88 hasta el 92 y de alguna manera los comprometía. Fue en 1990, en octubre de aquel año para ser exactos, que Greg Dyke propuso hacer una cena secreta en la London Weekend Television en South Bank. Como dijimos al principio, él representando a la emisora ITV y los representantes de los 5 grandes clubes. Estaban David Dane por el Arsenal, a quien se le adjudica la visión de la mayor parte de este plan, Martin Edwards por el Manchester United, Irving Scholar por el Tottenham, Noel White por Liverpool y Philip Carter por Everton. Dyke comenzó planteando lo obvio: debían separarse de la Football League. La propuesta concreta era que ITV los respaldaría con un contrato valorado en millones y muy superior al que estaban involucrados en ese momento. Pero el problema de la validación seguía estando. No podían hacerlo solos. Necesitaban que la Football Association, la FA, legitimara el cambio. Y ciertamente, dicha organización tampoco estaba particularmente convencida de lo que venía haciendo la Football League. La FA técnicamente estaba por encima de la EFL, la regulaba. Sin embargo, durante años, esta última hizo las cosas a su manera. Con lo cual, de repente, la Football Association estuvo a favor de la reforma. No lo vio como una rebelión, sino como una oportunidad, un reinicio y una posibilidad de revalorizar el fútbol inglés y también la selección nacional. Entonces, su director ejecutivo, Graham Kelly, decidió respaldar la nueva liga. En junio de 1991, la propia FA dio el primer paso público. Revelaron un documento llamado Blueprint for the Future of Football, que significa Plan para el futuro del fútbol. En la superficie, se trataba de modernizar el juego, mejores instalaciones, estadios más seguros y mayor desarrollo juvenil. Pero Vale, hasta ahí vamos bien. medio a escondidas, así como quien no quiere la cosa, estaba la nueva Liga Superior, administrada independientemente por los equipos que participen en ella. Epa. La EFL fue tomada por sorpresa. Durante esos meses estaba negociando el nuevo acuerdo televisivo, planificando la próxima temporada bajo la suposición de que aún controlaban la máxima categoría. En cambio, se encontraron totalmente excluidos del nuevo plan. Acusaron a la FA de traición. Los clubes pequeños, por su parte, también salieron a oponer. Traición.
Traicionero. Planteando que una independización rompería la pirámide, dejando prácticamente sin fondos necesarios a las ligas menores para mantener el nivel. Pero ya era demasiado tarde, la FA no se echaba para atrás y los 5 grandes ya no estaban solos. Tenían a todos los equipos de primera división arriba del barco. La idea era clara: un nuevo torneo independiente, mejorado y pensado directamente para la era de la televisión. Aunque ahora venía la parte difícil: convertir en esa idea en algo funcional. Necesitaban una estructura, estatutos y aliados que lo pudieran llevar a cabo. Fue ahí donde entró en escena este señor. Se trata de Rick Parry, un contador de 36 años por aquel entonces, en el cual los clubes confiaban mucho. Así que le otorgaron una tarea monumental: construir las bases legales y comerciales del nuevo torneo, definir cómo funcionarían los votos, quién controlaría el dinero y, más importante aún, cómo asegurarse de que no pueda después volverse hacia atrás. El resultado fue un documento de 9 páginas llamado El Acuerdo de los Fundadores. No era particularmente llamativo, pero se transformó en uno de los documentos fundacionales de este deporte. Parry luego sería el primer director de la Premier League. En ese contrato habían 2 cláusulas que eran particularmente interesantes. La primera marcaba que cada club obtendría un voto, pero que las decisiones importantes necesitaban una mayoría de 2/3. Eso aseguraba que si los 6 o 7 grandes se mantenían unidos, podían vetar cualquier propuesta, algo que claramente no podían hacer cuando estaban dentro del paraguas de la EFL. La segunda cláusula, aunque quizás un poco obvia, era que el dinero de los derechos televisivos no se compartiría con las demás divisiones de la Football League. De ahora en más, Muy bien hecho por parte de la nueva la asociación. máxima categoría se lo quedaría todo y lo repartiría entre los equipos participantes, priorizando aquellos que justamente aparecían más veces en la televisión. Esa cláusula desviaría cientos de millones de libras de las divisiones inferiores a lo largo de los últimos 30 años. Así, el 17 de julio de 1991, la Premier League quedó constituida oficialmente, o al menos por escrito. 22 clubes firmaron, la FA lo convalidó y la EFL O sea, al principio eran 22 equipos en la Premier. Anda. no pudo hacer nada. Lo único que faltaba era la pieza más lucrativa de todas: los derechos televisivos. Demostrar que efectivamente con este nuevo sistema podían conseguir más dinero, tal como se los prometió Greg Dyke en aquella cena secreta. Sin eso, la Premier League no era nada más que un pedazo de papel. El empresario de ITV, ideólogo fundamental de este cambio, había asumido que el contrato era suyo, que tendrían la exclusividad para transmitir los partidos. Al final del día, habían estado desde el momento cero y ya eran un socio comercial del fútbol inglés desde hace bastante tiempo. Pero lo que nadie vio venir fue la aparición de este otro personaje: Rupert Murdoch, fundador de la cadena de televisión satelital Sky Television. En aquel momento, la empresa de Murdoch se estaba cayendo a pedazos y vio al fútbol como un salvavidas. Creía que si Sky podía asegurarse los derechos del nuevo torneo, entonces daría vuelta a la compañía de la noche a la mañana. La Premier League no sería solo más contenido, sino que sería el producto principal del canal. Para mayo de 1992, ambas compañías estaban peleando por el contrato de la transmisión. ITV puso sobre la mesa 262 millones de libras a pagar durante 5 años. Recordemos que el contrato anterior de la EFL era por 44 millones en 4 años. Mientras tanto, Epa. efectivamente, se había consolidado el gran aumento que se esperaba. Para los clubes, esta era la opción segura. ITV tenía una calidad de producción probada y una larga relación con ellos. Sky, mientras tanto, apareció con algo totalmente distinto. Su propuesta era transformar al fútbol en entretenimiento, agregar más cámaras, crear nuevos formatos alrededor de las transmisiones y generar grandes eventos en los días de partido. Hasta ofrecieron asociarse con la BBC para que algunos encuentros se mantengan gratuitos. Obviamente, eran promesas, no tenían el historial de su competidora como para respaldarlo. En un principio, los equipos se inclinaron por el ya conocido Greg Dyke. No fue hasta que Alan Sugar, presidente del Tottenham y cercano a la compañía Sky, hizo que esta mejorara la oferta. Según cuenta la historia, este los llamó para advertirles de que estaban por perder el contrato y que lo único que quedaba era sacar la chequera y escribir un número que fuera imposible de rechazar. E hicieron exactamente eso. Sky presentó una oferta de 304 millones de libras, superando ampliamente las 262 de su competencia. Fue el final de la discusión. El 18 de mayo de 1992, los clubes votaron y Sky ganó la licitación. Greg Dyke quedó anonadado. Tantos años trabajando, armando reuniones y cenas secretas para que de repente aparezca Rupert Murdoch por la ventana y se llevara el producto.
¿Y qué producto? El fútbol inglés nunca volvió a ser el mismo. El 15 de agosto de 1992 comenzó oficialmente la era de la Premier League. Por primera vez en la historia del país, la máxima categoría no estaba dirigida por la Football League. Los clubes ahora no solo tomaban las decisiones, sino que eran accionistas de la liga. Tenían poder de decisión sobre los derechos de televisión, la programación, el branding, los patrocinios, todo. Era un nuevo negocio. Y la realidad es que Sky estuvo a la altura de las circunstancias. Los enfoques de las cámaras efectivamente eran más nítidos, los comentarios tenían más entusiasmo, habían banners de marcas, repeticiones multiángulos y hasta entrevista a jugadores en horarios pico de audiencia máxima. No era solo cobertura de fútbol, era efectivamente entretenimiento. Y funcionó. Las suscripciones a Sky aumentaron drásticamente en el primer año y los anunciantes aparecieron en masa. En las siguientes temporadas, la Premier League no hizo otra cosa que seguir creciendo. El Manchester United, principal ganador en las primeras ediciones, se convirtió en una potencia global y una de las marcas deportivas más valiosas del mundo. Los inversores también aparecieron uno detrás del otro. El Chelsea, que poco tiempo atrás estuvo al borde de la bancarrota, peleaba y ganaba títulos gracias a los aportes de Roman Abramovich. El Manchester City, comprado por Abu Dhabi Group en 2008, también construyó un imperio futbolístico alrededor del club. A nivel económico, el cambio quedó más que claro. ¿Recuerdan que en 1992 la liga italiana superaba ampliamente la facturación de la liga inglesa? Bueno, para 1996 ya se Bueno, pues ahora es al revés. había revertido. Mientras que la Serie A consiguió un poco menos de 500 millones, la Premier League lo hizo por 550 millones. Sí, bueno, y actualmente ya ni te digo la diferencia que se llevan la Premier y la Serie A. La brecha solo seguiría aumentando con el paso del tiempo. Viajando hasta 2023, los 20 clubes de Inglaterra facturaron en conjunto 6.453 millones de euros, prácticamente el doble que los de España y los de Alemania, ni hablar si lo Sí, es una barbaridad lo que facturaron, o sea, es una barbaridad. comparamos con Italia y Francia. Y no son solo los ingresos, el gasto en las transferencias también ha sido una cosa increíble. Según datos de Football Observatory, si tomamos los 10 años que van desde 2015 hasta 2024, nadie se acerca ni por casualidad a la Premier League. Esta desembolsó un total de 23.020 millones de euros en fichajes. En segundo lugar aparece la Serie A de Italia con 10.840 millones y el top 5 lo completan la Liga, Liga 1 y Bundesliga. Dios mío. Hoy en día, como decimos seguido en el canal, ya no son las 5 grandes de Europa, sino una gigante y 4 grandes. Por otro lado, mientras que el torneo iba creciendo, sí ocurrió lo que los equipos más chicos temían, que se acrecentara la brecha entre la primera división y las demás. Hasta el día de hoy, la EFL sigue administrando la segunda, tercera y cuarta categoría, aunque claro está, ya no con la misma relevancia. Lo mejor que consiguieron desde aquel cambio en 1992 es lo que se conoce como los pagos paracaídas. Estos son fondos que reciben los clubes que descienden de la Premier League. La intención es aminorar el impacto económico que implica dejar de participar de aquel torneo, aunque obviamente no es otra cosa que una muestra fehaciente de la diferencia que existe entre ambas competencias. Si tomamos los 20 conjuntos de la Championship, que es la segunda división inglesa, encontraremos que entre todos ellos facturaron 747 millones de libras en 2023. ¿Saben qué porcentaje implica del total conseguido por la máxima categoría? El 12%. Más increíble aún, esa cifra es prácticamente igual a lo que generan potencias como el Manchester City, el Liverpool y el Manchester United. Es decir, un club grande de la Premier League factura prácticamente lo mismo que todos los de El Manchester United, el más grande de Inglaterra de siempre. segunda división. Una verdadera locura. Esa es quizás la mejor forma de entender lo que sucedió en aquella cena secreta. Las personas que estaban en esa habitación, incluido el pobre Greg Dyke, sabían el potencial que existía, que los gigantes podían alcanzar un nivel de negocios que representara prácticamente todos los equipos de las categorías inferiores, solo que estaban dentro de un sistema que no les permitía llevarlo a cabo. Entonces decidieron crear la Premier League y cambiar el fútbol para siempre. Fíjense si todavía no se suscribieron al canal y nos vemos la próxima. Pues nada, señores, espero que les haya gustado el vídeo. La verdad, no podía hacer muchos apuntes porque tampoco estoy muy puesto el tema, pero por eso me lo veo, para enterarme de las cosas. Y nada, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Venga, chao, 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 chao.